Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con los ejercicios de secado, ¿bien? Y en esta oportunidad nos dicen, se tiene un secador continuo con aire caliente en contracorriente para reducir la humedad de 150 kilogramos por hora de granos de café. Bien, el sólido húmedo entonces se llama granos de café. A ver, vamos a colocar acá entonces, el sólido se llama granos de café. Y te dice que vamos a reducir su humedad. Ah, por cierto, te dicen que son 150 kilogramos por hora. Esto vendría a ser el flujo de sólido húmedo. Bien. Y te dicen que vamos a reducir su humedad desde 1.5 kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco. Sabemos que eso de ahí significa la humedad del sólido, pero en base seca, ¿ya? ¿Por qué? Porque te dicen kilogramos. Kilogramos es base seca. Si fuera en porcentaje, fuera base húmeda. Bien. Y va a reducir la humedad de 1.5 a 0,15 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Esto de acá vendría a ser X2. Bien. Vamos a completarlo. X1 vendría a ser 1,5 y X2 vendría a ser 0,5. Bien, las unidades ya no es necesario colocarlos. ¿Qué más te dice? El aire, ahora nos están hablando del aire, el aire ingresa al secador precalentado. Ah, ya, te están diciendo de que el aire ya está ingresando precalentado. Aire precalentado. Claro, eso quiere decir de que el aire proviene de un precalentador, tal y como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, ¿ya? Pues el aire proviene de un precalentador y te dicen que su temperatura de bulbo seco y su temperatura de bulbo húmedo son 46 y 30 respectivamente, ¿ya? Ponemos acá, temperatura de bulbo seco vale 46 y la temperatura de bulbo húmedo vale 30 grados. Vale 30 grados. Ahí está. Tú ya sabes que cuando nosotros tenemos dos datos, podemos irnos al diagrama de humedad para calcular la humedad absoluta. Bien, vamos a calcular la humedad absoluta. A ver, primero tenemos que graficar la temperatura de bulbo húmedo, que vendría a ser 30. Ya, 30 entonces está por acá, por acá. Y la temperatura de bulbo húmedo lo tenemos que llevar hasta la humedad relativa del 100%. Avanzamos, 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 hasta ahí. Hasta ahí es la humedad relativa del 100%. A continuación, como ya hemos dibujado la temperatura de bulbo húmedo, ahora tenemos que llevar esta temperatura hacia la temperatura de bulbo seco. ¿Cuánto vale? La temperatura de bulbo seco es 46, más o menos por acá. 46, 47, 48, sí, 46 por acá, ¿ya? Pero ¿cómo llevamos de la temperatura de bulbo húmedo a la temperatura de bulbo seco? Siguiendo las líneas de enfriamiento adiabático, que en este caso, la línea vendría a ser así, ¿no? Una vez que llegamos acá al 100%, vamos avanzando, así, vamos avanzando, miren la línea naranja, ahí así, 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 hasta que choque con la temperatura de bulbo seco. Es decir, hasta ahí más o menos, ¿ya? Entonces acaba de chocar con la temperatura de bulbo seco, que es de 46 grados, más o menos por ahí, ¿bien? Y nos damos cuenta de que ese punto vendría a ser justamente el punto del aire 1. Esto de acá vendría a ser el aire 1, ¿bien? En ese aire 1 nosotros tenemos la humedad absoluta del aire 1, que vale más o menos 0,020, ¿no? Uy, ahí está. Más o menos su humedad absoluta vale 0,020. Colocamos aquí entonces 0,020. Ya está. Pero también nos decían lo siguiente, dice, respectivamente, ¿no? Ya tenemos la temperatura de bulbo húmedo, bulbo seco, del aire precalentado y te dice que sale del mismo. ¿Qué se refiere? Que sale del secador. Sale del secador con una humedad relativa del 70%. Ah, ya, ¿qué te están diciendo? De que el aire 2, el aire de salida, viene a tener una humedad relativa del 70%. Su humedad relativa viene a ser 70%. Ahí está. ¿Qué más te dice? Considere que el proceso se realiza a la presión de una atmósfera, ¿ok? Claro, la mayoría de nuestros procesos justamente va a ser a la presión de una atmósfera, ¿bien? Y recuerda de que presión de una atmósfera viene a ser 101,325 kilopascales, ¿ok?
También te dicen, ya, esta es la parte, digamos así, del ejercicio más importante. ¿Por qué? Porque te están diciendo de que el aire se enfría aproximadamente en forma diabática dentro del secador. ¿Qué es lo que te están diciendo? De que este aire, el aire 1, al momento de que ingresa al secador, está que se enfría de forma adiabática, ¿ok? Está que se enfría de forma adiabática. Claro, dice aproximadamente, pero lo podemos tomar como forma diabática, ¿bien? Entonces el aire 1 se enfría en forma diabática hasta convertirse en aire 2. Ahora, ¿qué significaba de que se enfriaba dentro del secador de manera diabática? Vamos a hacerlo en este diagrama que tenemos acá. Bien, el aire 1 tiene las siguientes características. Su temperatura vale 46 y su humedad vale 0,020. Recuerden de que cuando yo digo temperatura, me estoy refiriendo a la temperatura de bulbo seco, ¿ya? No a la temperatura de bulbo húmedo, ¿bien? Entonces vamos a graficar ese punto. A ver, temperatura, temperatura viene a ser 46. Vamos a colocarlo. A ver, ¿dónde está mi punto? Aquí está. Ya, 46 más o menos sería por acá. Y tiene que estar en la humedad de 0,020. Más o menos por acá. Ahí, más o menos ahí. Bien. Entonces ya tengo mi punto llamado A1. ¿Ok? Y dice que se va a enfriar adiabáticamente, ¿no? Pero recuerden de que el aire 2, ¿qué característica tenía? Vamos a hacerlo un poquito más grueso. Recuerden de que el aire 2 tenía la característica de que su humedad relativa valía 70%. Bien, entonces vamos a graficar acá más o menos 70% de humedad relativa. Acá es 50, se supone que esto de acá es 60 y esto de acá vendría a ser 70. Entonces vamos a ponerlo por acá. Esta línea que estoy resaltando viene a ser la humedad relativa de 70%. Ya está. ¿Y qué significaba un enfriamiento adiabático? Significaba seguir las líneas rojas, ¿ok? Porque las líneas rojas se llaman líneas de enfriamiento adiabático. Ahora, si nos están diciendo de que el aire 1 se va a enfriar, se supone que tiene que irse hacia la mano izquierda. ¿Por qué? Porque ahí está disminuyendo su temperatura, ¿sí o no? Claro, si el aire 1 comienza a irse hacia la mano izquierda, va a comenzar a enfriarse, porque va disminuyendo su temperatura. Pero no me dicen que es cualquier enfriamiento, no, es un enfriamiento adiabático. Por eso es que debe seguir las líneas adiabáticas, ¿bien? Entonces, siguiendo la línea diabática vendría a ser así. Bueno, ojalá que me salga derecho. Vamos a ver. Se va enfriando de manera diabática. Ahí está, se enfría, se enfría. Bueno, ya me salió un poquito chueco. Se enfría de manera diabática, se enfría, se enfría, se enfría, se enfría, se enfría, se enfría, hasta llegar a este punto. Bien, ese punto que está ahí, jóvenes, este punto que está acá, vendría a ser tu aire 2. Él es tu aire 2. A ver, él vendría a ser tu aire 2. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene tu aire 2? A ver, vamos a ver. Vemos que tiene una temperatura de ¿cuánto? A ver, vamos a verlo por acá. Ahí está, una temperatura de 31, 32, 30 y 35. Una temperatura de 35. Y su humedad absoluta más o menos cae por acá, que es 0,025, ¿no? Claro. Su humedad absoluta viene a ser 0,025 y su temperatura más o menos es de 35 grados. ¿Bien? Ok, ok. Entonces ya tengo las características del aire 2. El aire 2 tiene una temperatura de 35 grados y una humedad absoluta de 0,025. Ahí está. Voy a hacer el azul un poquito más delgado. A ver, vamos a ver qué te pide la primera pregunta. La temperatura y la humedad del aire que sale del secador. Oye, ya está. Este es el aire que sale del secador. Así que ya tengo su temperatura y su humedad. Perfecto. ¿Qué más te dice? El flujo de aire seco exento de humedad que pasa por el secador. Ajá, nos están preguntando por el flujo de aire seco que pasa por el secador. No hay que olvidar de que nosotros hemos dicho en la clase pasada de que en un secador el aire seco que ingresa en la corriente 1 es igual al aire seco que sale en la corriente 2. Bien, lo mismo podíamos decir del sólido seco. El sólido seco
que hay en la salida, en el sólido de salida, viene a ser igual al sólido seco que hay dentro del sólido 1, ¿ok? Del sólido de entrada. Bien, ahora, recordemos esta formulita que está acá. Aire seco por humedad de salida, perdón, humedad mayor menos humedad menor, que es en el caso del aire es humedad 2 menos humedad 1, es igual, para el caso del sólido era sólido seco multiplicado por humedad mayor, que es X1, menos humedad menor, que es X2. Ahí está. Esa vendría a ser la formulita que vimos la vez pasada. Bien. Ahora, el problema es, ¿cómo calculamos el sólido seco? Fácil, porque ya tengo el sólido húmedo. ¿Ok? Yo sé que la formulita para convertir sólido húmedo en sólido seco es así, mira. Sólido húmedo es igual a sólido seco por 1 más X. Así. El sólido húmedo vale 150, el sólido seco no sé cuánto vale, por 1 más X, donde el X es 1,5. Bien, con eso vendría a salir el sólido seco. A ver, sería 150 entre 2,5 sale 60. El sólido seco viene a ser 60 kilogramos por hora. Ahí está. Bien, ya tengo el sólido seco, ya tengo todo, mira. Reemplazamos nomás el aire seco por la humedad de salida, que acá está, 0,025, 0,025, menos la humedad de entrada, que era, acá está, 0,020, menos 0,020, es igual al sólido seco, que lo acabo de calcular, que sale 60, por X1, que vale 1,5, menos X2, que vale 0,5. Bien, ahí está. Por lo tanto, el aire seco vendría a ser, a ver, sería 60 por 1,5 menos 0,5 entre 0,025 menos 0,020 sale 12.000. El aire seco viene a ser 12.000 kilogramos por hora. Y eso era lo que me estaban preguntando, ¿no? En la parte B, eso era lo que me estaban preguntando. Uy, en la parte B, eso era lo que me estaban preguntando. El aire seco que circula por el secador. Bien, listo, ya tengo el aire seco. Con eso terminamos la B. La C. ¿Qué te dice en la pregunta C? El flujo de aire precalentado. ¿Quién era el aire precalentado? Era el aire 1, ¿no? Ese era el aire precalentado. El flujo de aire precalentado, pero mira las unidades. Las unidades te lo piden en metros cúbicos por hora. ¿Y qué cosa era metros cúbicos por hora? Flujo volumétrico. Bien, te están pidiendo el flujo volumétrico del aire precalentado. Pero tú sabes que hay una formulita que dice aire seco es igual a flujo volumétrico sobre VH. ¿Te acuerdas o no de esta formulita? Bien, entonces si yo quiero hallar el flujo volumétrico, podría pasar a multiplicar, ¿no? El aire seco por el VH. Ahí está. Para eso necesitamos el VH. El VH, bueno, acá no me va a alcanzar. Vamos a mejor colocar esto de aquí. Lo vamos a copiar acá. A ver, acá hicimos la B, ya bueno, vámonos acá, ¿ya? Colocamos aquí la C. Entonces, para el aire precalentado, que viene a ser el aire 1, el aire de entrada, ¿bien? Tenemos que el aire seco ya lo habíamos calculado, que era 12.000 kilogramos por hora. Solamente nos faltaría su VH. Pero para calcular el VH necesitamos su temperatura, que valía, bueno, temperatura de bulbo seco, que valía 46 y su humedad 0,020. Temperatura 46 y la humedad era 0,020. La formulita era así, ¿no? VH es igual a 1 sobre 29 más la humedad sobre 18 multiplicado por RT sobre la presión. Ahí está. Entonces, esto de acá sería 1 sobre 29 más la humedad, que es 0,020, entre 18. Recuerden que acá el R vale 8,314 por la temperatura en Kelvin. Esto de aquí en Kelvin sería 46 más 273, 319 Kelvin por 319 sobre la presión, que vale 101,325, ya lo habíamos colocado, y vamos a ver cuánto saldría el VH. A ver, tenemos acá 1 sobre 29 más 0,02 entre 18 por 8,314 por 319 entre 101,325.
325. Sale 0,9317. 0,9317 metros cúbicos de aire húmedo, las unidades, ¿no? Sobre kilogramo de aire seco. Entonces, como ya tengo el aire seco y tengo el VH, ahora sí ya puedo calcular el flujo volumétrico, que simplemente vendría a ser aire seco por VH. A ver, el aire seco vale 12.000 kilogramos por hora, obviamente kilogramos de aire seco, porque es aire seco, por el VH, que es 0,9317 metros cúbicos de aire húmedo sobre kilogramos de aire seco. Y si te das cuenta, kilogramo de aire seco se va con kilogramo de aire seco y te va a quedar en metros cúbicos por hora. A ver, sería 12.000 por 0,9317, sale 11.180. 11.180,4 metros cúbicos de aire húmedo, obviamente, por hora. Ahí está. Esa vendría a ser la respuesta de la C. ¿Bien? El flujo volumétrico ¿de quién? Del aire de entrada, del aire precalentado, ¿ok? Del aire que ingresa al secador. Listo. Y finalmente la D. La producción de granos de café. ¿Cuánto se produce de granos de café? A ver, si te están diciendo cuánto se produce de granos de café, obviamente se están refiriendo a la salida del secador, al sólido que sale del secador. ¿Bien? ¿Cómo podríamos calcular eso? Muy sencillo. Recuerda de que el sólido seco 2 es igual al sólido seco 1. Quiere decir que el sólido seco 2 vale igual que el sólido seco 1, que lo tienes por acá, que te había salido 60. Ah, ya, entonces el sólido seco 2 también vale 60 kilogramos por hora. Bien, ahora, tú puedes convertir este sólido seco en sólido húmedo, que finalmente es lo que te están preguntando, porque a ti el ejercicio te decía, calcular la producción de granos de café, es decir, lo que sale del secador, el sólido que sale del secador. Y yo te pregunto, ¿el sólido que sale del secador es un sólido seco o es un sólido húmedo? Es un sólido húmedo, ¿verdad? Entonces a ti te están preguntando el sólido húmedo que sale del secador. Eso es lo que te están preguntando en la parte D. ¿Bien? Entonces colocamos acá. La parte D nos están pidiendo el sólido húmedo que sale del secador. Bien, y esto vendría a ser así. Sólido húmedo que sale del secador, vamos a ponerlo así, sólido húmedo 2 es igual al sólido seco 2 por 1 más X2. Esa es la formulita. Entonces, el sólido húmedo que sale es igual a 60 por 1 más 0,5. Vamos a ver cuánto sale. Creo que sale 90. Vamos a ver. Sí, efectivamente sale 90. 90 kilogramos por hora. Eso es la cantidad de café que se está produciendo. Y mira, quiero que tú seas analítico. ¿Cuánto de sólido húmedo ingresó? Ingresó 150 kilogramos de granos de café. ¿Cuánto de sólido húmedo se ha producido? O sea, ¿cuánto de grano de café se ha producido? Se acaba de producir 90 kilogramos por hora de granos de café. Qué raro, ¿no? Ingresó 150 de granos de café y salió 90 kilogramos de granos de café. ¿Qué pasó con los otros 60? Los otros 60 kilogramos se supone que cosa era agua. Esos 60 kilogramos de diferencia entre la entrada y la salida de los sólidos fue agua. ¿Y esa agua quién se la llevó? El aire. El aire de salida se llevó esa agua. ¿Bien? Ok, jóvenes, así terminamos con un ejercicio más de secado. Muy bien, entonces con eso ya estaría resuelto la pregunta D. Y ahora sí, terminamos con el ejercicio. Nos vemos en la siguiente clase donde vamos a hacer un ejercicio más de secado. Bien, listo chicos, cuídense. Chao, chao.